Muy buenas tardes. En el marco del aula de cultura del colegio, del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, vamos a tener esta tarde el placer de recibir a doña Isabel Burdiel para disertar sobre la reina Isabel II de España, llevando como título su exposición Las claves de una biografía. El siglo XIX español es posiblemente una de las etapas históricas más desconocidas, pero a la vez más apasionante, más convulsa de toda la historia de España. Y precisamente del reinado de Isabel II, de la revolución que la derrocó, de la Primera República que le puso fin a aquella revolución, y finalmente del restablecimiento de una normalidad política a través de la restauración, eh, constituyen el marco de lo que realmente es la historia o el inicio de la historia del siglo XX español. El encargado del aula de cultura, el notario de Sevilla, don Francisco José Aranguren, va a hacer la presentación de doña Isabel Burdiel y a continuación ella disertará sobre la materia. Bueno, pues nada, saludar a los presentes y agradecerles la presencia y, sobre todo, a los que nos siguen por streaming, que sabemos que su participación es numerosa en este acto. Pidiéndoles disculpas por un poquito de retraso, no nos ha dado tiempo. Y, bueno, pues Isabel Burdiel Bueno, que hoy nos visita, nació en Badajoz, es historiadora, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y está especializada en historia política y cultural del liberalismo europeo del siglo XIX. En 2011 recibió el Premio Nacional de Historia por su biografía de la reina Isabel II de España, obra a la que había dedicado 10 años de investigación a partir de archivos privados y documentos diplomáticos desclasificados. Y en esa obra ha recuperado una figura que ha sido injustamente tratada, destacando la importancia de dicha figura en la consolidación de la monarquía constitucional y el régimen político liberal. Es también autora de una biografía de Emilia Pardo Bazán, por la que ha recibido varios premios, entre ellos el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2020, y aparte de sus trabajos sobre el liberalismo, se ha interesado también por figuras femeninas, como Mary Shelley, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, o Mary Wollstonecraft, cuya obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1792, estableció las bases del feminismo liberal. Su presencia aquí, además, tiene un aspecto sentimental o afectivo, porque es nieta del registrador e hija y sobrina de notarios. Su padre, Carlos Burdiel, aprobó su oposición en este colegio y probablemente se examinó en esta misma sala hace 70 años. Su tío Julio Burdiel inauguró la remodelación del edificio y pronunció unas palabras en este mismo salón de actos, siendo director general de registros y del notariado. Es, por tanto, un vínculo afectivo el que le une con esta sede colegial de Sevilla y también con esta ciudad donde vive parte de su familia. Hoy ha venido a hablarnos de las claves de su investigación biográfica sobre la reina, que sigue abierta y precisamente de forma reciente ha aparecido nueva documentación al respecto a la que ha tenido acceso y que da actualidad a esta intervención. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al Colegio Notarial de Andalucía, ilustrísimo decano y también al responsable del área de cultura, esta invitación que, como decía Francisco Aranguren, para mí es un placer, es un honor y es algo muy especial por el hecho de que mi padre, al parecer, es en esa mesa en la que entró en la carrera de notariado, ¿no? En la carrera notarial. Voy a empezar porque vamos un poquito tarde para la gente que está en streaming. Voy a empezar muy rápidamente. Había preparado un PowerPoint, pero en esta sala había que elegir entre una sala y otra y en esta no era posible.
Voy a empezar con algunos documentos muy rápidamente, documentos relativamente recientes, que pueden hacernos entrar como de golpe con la voz de la época en las cosas que se decían y se dijeron sobre Isabel II, un personaje, una reina muy controvertida. En 1854, cuando se produjo un pronunciamiento, una revolución de las que fueron muy abundantes en el siglo XIX, el embajador británico C.L. Otway envió a su ministerio un despacho secreto y confidencial que he podido encontrar en Kew Gardens, en Londres. Es un poquitín largo, pero yo creo que merece la pena hacerse una idea de qué era lo que se transmitía a los ministerios en Europa y cuál era la imagen que a esas alturas tenía la reina. Es un hecho melancólico, pero incuestionablemente cierto, que el mal tiene su origen en la persona que ahora ocupa el más alto puesto de la dignidad real, a quien la naturaleza no ha dotado con las cualidades necesarias para subsanar una educación vergonzosamente descuidada, depravada por el vicio y la adulación de sus cortesanos, y me aflige decir de su propia madre. Todos y cada uno de ellos con el objeto de guiarla y de influenciarla de acuerdo con sus propios intereses individuales, han planeado y animado en ella las inclinaciones más perversas, y el resultado ha sido la formación de un carácter tan peculiar que es casi imposible de definir. No lo acabo, pero bueno, una primera idea se puede tener. Y la respuesta a esto la dio la misma Isabel II. No conocía obviamente este despacho secreto, pero nos responde ahora a la gente que leemos sobre ella en una entrevista con Benito Pérez Galdós poco antes de morir en París, que es una entrevista, uno de los pocos documentos realmente compasivos que intentaron entender las dificultades con las que tropezó la reina, ¿no? Y le dijo, póngase usted en mi caso, carecía de gente desinteresada que me diera consejo y guía. Los que podían hacerlo no sabían una palabra del arte de gobierno constitucional. Eran cortesanos que solamente entendían de etiqueta. Y si se trataba de política, no había quien les sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados y sabían de constituciones no me aleccionaban, sino en los casos que pudiera serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo que mi buen conocimiento pudiera favorecer al contrario. Pobrecilla reina de 13 años, ya empezó a reinar a los 13 años, metida en un laberinto por el cual tenía que estar palpando las paredes, pues no había luz que me guiara. Si alguien me encendía la candela, venía otro y me la apagaba. La fabricación de la imagen histórica de Isabel II es una mezcla de estas documentos de este estilo, muy denigratorios y algunos pocos que intentan comprender ese laberinto en el que se vio metida una niña que empezó a reinar a los 3 años bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón, que al mismo tiempo tenía un matrimonio secreto con Fernando Muñoz y por lo tanto tenía otra familia que era la que realmente quería y que, digamos, coincidió en el tiempo con dos mujeres que tuvieron, que era muy poco habitual en aquella época, la institución monárquica es muy masculina en general. De hecho, en España existía la ley sálica que impidía reinar a las mujeres y Fernando VII en su lecho de muerte decretó la pragmática sanción que lo permitía porque solamente había tenido 2 hijas con María Cristina de Borbón. Bien, en esta charla tengo algún documento más, por ejemplo, documentos sobre la reina Victoria de Inglaterra, que fue la otra mujer que reinó, documentos sobre María da Gloria de Portugal, en el que lo que se enfatiza fundamentalmente era su capacidad de acoplarse al nuevo régimen constitucional y sobre todo tener una feminidad respetable. En el caso de Isabel II, hasta su primo Enrique de Borbón escribió de ella: os habéis despojado de vuestra inviolabilidad por falta de respeto propio como mujer y de nobles sentimientos como reina.
os habéis despojado de vuestra autoridad al colocaros fuera de los principios de vuestro pueblo liberal. Bien, lo comentaba antes con el periodista, lo que quiero es trascender esa idea de que hablar de Isabel II es o vituperarla o intentar justificarla puramente. Quiero entender cómo se fabricó un personaje tan peculiar como Isabel II y qué papel desempeñó en los orígenes de la monarquía constitucional en España. Voy a estructurar la intervención de la manera siguiente. En primer lugar, plantearé los problemas interpretativos básicos de esa investigación. En segundo lugar, por eso las claves de una biografía. En segundo lugar, expondré algunos aspectos biográficos relevantes, intentando salvar la dicotomía, teniéndola en cuenta, pero salvándola entre lo público y lo privado. Y en tercer lugar, intentaré lo que ese libro pretendía, que era una reinterpretación del reinado isabelino, que como muy bien se ha dicho, fue una época muy turbulenta, son los orígenes de la modernidad en España. En ella se produjo el difícil aprendizaje de la monarquía constitucional y lo que quiero señalar es que eso ocurrió en toda Europa y no solo en España. Hay que acabar con ese tópico de la excepcionalidad española, de la idea de un país especialmente atrasado, especialmente proclive a los enfrentamientos y situar lo que ocurrió en el contexto europeo. Por eso, en la primera parte planteo los problemas interpretativos, que yo creo que no hay ninguna biografía interesante, ninguna biografía que llegue a interesar si no hay problemas interesantes detrás de ellas y no hay preguntas, no simplemente contar una vida desde la cuna a la tumba, sino ¿para qué queremos hacer una biografía? Bien, en este caso para mí lo que me interesaba era por qué en Europa, después de las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, por ejemplo, la forma de Estado fundamental fue la monarquía, en todos los casos. Es decir, pero una monarquía nueva, una monarquía restaurada desde un punto de vista constitucional. Porque lo que se pretendía era recuperar la continuidad histórica de la nación y la utilidad política de la monarquía, cuál podía ser su utilidad como elemento de transformación pacífica de las instituciones. La supervivencia de las clases reinantes dependió de que cambiasen su comportamiento. El caso español es particular porque muchas de las casas reinantes cambiaron, el caso de Bélgica, de los países nórdicos, en el caso de España, a pesar de la guerra civil, siguió reinando la dinastía Borbón. Pero el rey Leopoldo de Bélgica advertía a su sobrina, la reina Victoria, poco después de llegar al trono, le decía: eres demasiado inteligente para no saber que el ser llamado rey o reina no tiene la menor consecuencia a menos que al título vaya unido el poder indispensable para ejercer esas funciones. Todos los oficios deben aprenderse y en nuestros días el oficio de monarca constitucional, si se quiere hacer bien, es un oficio muy difícil. En ese aprendizaje había que aprender dos cosas que cruzaban las fronteras entre lo público y lo privado. Por una parte, había que aprender a ser un rey constitucional, es decir, que compartía la soberanía con las Cortes, y al mismo tiempo un rey o una reina que se adecuase a los valores de, al menos en teoría, de mérito, talento, familia de la burguesía liberal y abandonar los modos aristocráticos considerados por los liberales como decadentes y corruptos, ¿no? La pugna entre esos modos aristocráticos y los nuevos modos burgueses y liberales, por una parte, y la pugna entre la corona y el Parlamento fue consustancial a todo el siglo XIX en toda Europa, incluida Inglaterra. Aquello que acabó cimentando en toda Europa la eficacia política de la monarquía fue la capacidad de las distintas casas reales para representar las viejas formas de comportamiento aristocrático
a los nuevos valores burgueses y dentro de ellos el valor de la familia y la redefinición del lugar de las mujeres en su seno. Una familia en el trono, escribió el influyente analista británico Walter Beresford, es una idea verdaderamente interesante. Una interesante idea política que requería que éste variase no solamente su comportamiento público, sino también su comportamiento privado y estuviese, digamos que preparado o preparada para que ese comportamiento privado se convirtiese en una especie de espectáculo popular capaz de sublimar y reflejar los valores morales de la nueva sociedad y la nueva cultura política. En este contexto es en el que hay que entender qué hizo Isabel II y qué no hizo, cómo se fabricó ese personaje. Es obvio que su monarquía fue en último término un fracaso. La revolución del 68 la obligó a marchar al exilio, aunque luego la monarquía fue restaurada. Y quiero saber quiénes fueron responsables de eso, de esa especie de caos político y de caos privado en el que poco a poco se fue convirtiendo la monarquía de Isabel II. Bien, el problema, cuando empecé a trabajar había pues muchas referencias a Isabel II, había memorias, había poco de biografías, una biografía de Comellas, el catedrático de Historia Contemporánea de aquí de Sevilla, que era una biografía arrobada, tan arrobada que hablaba de la belleza de Isabel II. Y eso ya requiere un grado de arrobamiento grande, ¿no? Sin embargo, el resultado de mi propia investigación fue que Isabel II dejó un rastro documental personal muy escaso. Así como los demás reyes sí dejaron rastros, se escribían diarios, se escribían cartas, ella no hay prácticamente nada. De manera que la documentación que nos acerca a ella es una documentación de una parte muy interesada, que es su madre, la regente María Cristina de Borbón, que en buena medida es responsable de cómo se educó a la reina Isabel. Ese archivo, que es también el archivo de su marido, Fernando Muñoz, con el que se casó en secreto, luego ya se oficializó la boda. Ese archivo, inédito hasta que pude acceder a él, se mantuvo depositado durante décadas en las cámaras de la Banca Rothschild en París y volvió a España en valija diplomática, troceado, y fue a parar a los herederos, en este caso herederas de Muñoz, dos ancianas señoras de Chinchón que no sabían qué hacer con aquellos papeles que les llegaron. No llegó nada más que papeles, ¿no? No les llegó nada más sustancial. Le solucionó, entre comillas, el problema un avispado librero madrileño de la Cuesta de Moyano, que compró el lote entero de toda la documentación, más de 1 millón de documentos, por 1 millón de pesetas de entonces, en la época de la transición, y lo revendió con gran ventaja al Estado español. Aquí hay una serie de dudas legales que probablemente la gente algunos de los que están en esta sala lo tendrán más claro, pero el asunto ¿era patrimonio del Estado ese archivo o era patrimonio, en ese caso tenía que haber revertido gratis al Estado, o era patrimonio personal porque formaba parte de una familia que había dejado de tener que ver con la monarquía, era una familia privada, la familia Muñoz? El caso es que tuve la enorme suerte, con una autorización especial de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de ir viendo esa documentación según se iba catalogando. De hecho, muchas veces abrí yo el lacre con que lo cerró el librero del siglo XIX. Fue una apasionante experiencia como historiadora, que explica que me demorase tanto, porque era mucha documentación y además una documentación que no quería dejar de ver. No he tenido una experiencia similar después, desafortunadamente. No he tenido nunca la posibilidad de un archivo de esa categoría, ¿no? Y totalmente inédito. Pero la personalidad que nos llega es una personalidad refractada
por la personalidad de su madre, que es la que escribe, la que cuenta, la que dice, la que tiene correspondencia con todos los políticos de su época. Y mientras la personalidad de Isabel II nos resulta extraordinariamente opaca y es como una sombra a la que todo el mundo se refiere, cuyo poder todo el mundo quiere, pero que poca gente conoce verdaderamente y que, digamos, utiliza fundamentalmente. Todos quieren dirigirla, interpretarla, juzgarla, en muchos casos denostarla. Como en las tragedias clásicas, es el coro el que dice lo que el protagonista no puede o no sabe decir, o no conoce incluso. Es el coro, ese coro de voces, el que dice lo que está en juego. Uno de los objetivos de mi biografía, por lo tanto, ha sido conocer el entorno en el que se crió Isabel II y en el que vivió. Y eso implica conocer la corte con, con todas sus intrigas palaciegas, con su cultura particular, etcétera, etcétera. Y ahí se fue formando, se fue formando una personalidad que distinguía muy poco entre sus caprichos y sus deseos, que todo el mundo quería al menos aparentemente, dar satisfacción y no entender bien la diferencia entre eso y la parte política de su función como reina, ¿no? Es, por lo tanto, distinguía muy poco entre sus deseos individuales y las cuestiones de Estado. Pero es que nadie intentó explicárselo. Yo creo que todo el mundo conoce bien pues, que la reina regente se mantuvo en el poder hasta los 13 años de Isabel II. A los 13 años, a una edad muy imprudente y con ninguna educación, por razones políticas de los distintos partidos, se la consideró mayor de edad. Y voy a resumir un poco, no sé cómo voy de tiempo. Lo que me interesa es destacar que a partir de ese momento, el momento en el que la reina sube al trono, a la imprudente edad de 13 años, a nadie le interesaba educarla en valores constitucionales, porque hubiera sido mucho menos fácil de manipular. De hecho, Donoso Cortés, que estuvo en la corte con ella los años cruciales de la llegada al trono, le escribía, tenía una correspondencia muy fluida con Fernando Muñoz y entre ambos lo que querían lograr es que la reina le quitase el poder a los progresistas y se lo diese a los moderados. Y Donoso Cortés en el 43 dice, ¿sabe usted lo que puede resultar de todo esto? Que el día de mañana vienen unas cortes progresistas y viendo que lo ignora absolutamente todo, pueden declararla incapaz. Y después decía, los progresistas no necesitan al monarca para ser fuertes porque se apoyan en las turbas. Los moderados no necesitamos a las turbas para ser fuertes porque nos apoyamos en el trono. Pero ¿dónde estará nuestra fuerza si no podemos apoyarnos ni en el trono ni en las turbas? Usted dirá que es triste soltar a la presa. Como una presa, en el doble sentido cinegético y carcelario del término, es como el liberalismo, sobre todo el más conservador, concibió a la reina, como una especie de poder secuestrable. Nunca fue educada con una madre dedicada a otra familia, que es la que formó con Muñoz, con la que tuvo creo que 7 o 8 hijos. Isabel II nunca fue educada en el sentido del deber que tanto impregnó a la reina Victoria y a María da Gloria. Aprendió modales, pero no aprendió moralidad. Aprendió que todo el mundo pugnaba por su poder, pero no aprendió las características nuevas de ese poder. El papel del Parlamento, el papel de la corona, etc. Quizá el único caso fue durante la regencia de Espartero. Su aya, la condesa de Espoz y Mina, una mujer muy inteligente y muy culta, intentó explicarle algo de esto. En algún lugar se me ha
reprochado que en este libro sobre Isabel II me dedico mucho a la intriga política. Y sin duda, a los lectores siempre tienen razón, ¿no? Sin embargo, debo decir que dedicarme a la intriga política fue una decisión consciente y deliberada. De haber planteado la política en los grandes rasgos de las ideologías moderada, progresista o carlista, hubiera traicionado la práctica del comportamiento y la propia concepción de la política y de los valores en uso en aquel momento. Especialmente dentro de la corte, pero también de los partidos de notables. Estos partidos de notables liberales, tanto el moderado como el progresista, estaban muy condicionados por su temor a la reacción del carlismo y también a la energía desatada por la revolución liberal, es decir, por los planteamientos demócratas y republicanos. Y como compensación a esa sensación de fragilidad, digamos que intentaron apoyarse o de una manera u otra controlar el poder de la corona. En todos los países en los cuales la monarquía constitucional ha ido evolucionando y ha evolucionado pacíficamente, ha sido porque los partidos logran un poder autónomo de la corona y ejercen ese poder a través del Parlamento. En España el problema es que esa autonomía de los partidos se retrasó mucho y por lo tanto necesitaban la cultura cortesana para compensar su fragilidad como partidos. La conciencia del poder de Isabel II fue al mismo tiempo desmesurada en ese contexto y extrañamente frágil. Oscilaba entre la bravata infantil y el desconcierto, entre el poder desplegado sin escrúpulos ni medida y una soterrada sensación de impotencia que se trasluce en lo poco que podemos ir leyendo de ella. Aquel carácter fue también dominado crecientemente por una religiosidad aterrada que tenía menos que ver con una espiritualidad profunda que con una sensación de pavor, de superstición, y que fue muy animada por la camarilla clerical de Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, y del padre Claret. Y que tenía esa aterrada religiosidad, estaba centrada sobre todo en la irregularidad de su vida privada, en las dudas de su legitimidad respecto a los derechos de don Carlos, etc. Sin embargo, todos esos rasgos peculiares que decía C.L. Otway, lo que me interesa destacar es que son algo más que rasgos personales. Son el fruto de toda una cultura política, de una visión estrechamente patrimonial del Estado y de la monarquía. Voy a centrarme en ese contexto. Hay algunos aspectos biográficos que merece la pena tener en cuenta. Y uno me parece importante, no puedo detenerme en todo ello, uno me parece especialmente importante porque fue muy importante para María da Gloria y fue muy importante para la reina Victoria. Me refiero a su matrimonio. María da Gloria se casó con un coburgo, primo del marido, el príncipe consorte de la reina Victoria. Tuvieron matrimonios felices y fueron ayudadas en el desempeño de su papel público y privado por sus maridos. Es exactamente lo contrario de lo que desgraciadamente ocurrió con Isabel II. La reina iba a cumplir 16 años, se decidió casarla cuanto antes, y en la selección de candidatos se entrecruzaron inmediatamente los diversos intereses de los grupos liberales y la rivalidad británico-francesa sobre quién controlaba la península. El resultado fue lo que un moderado, Andrés Borrego, llamó aquel desacierto insigne. El elegido habría de ser el candidato más débil políticamente y por lo tanto más manipulable. El infante Francisco de Asís,
que era primo hermano de la reina por partida doble. Respecto a él, el embajador británico escribió: a pesar de no ser completamente idiota, no tiene muchas luces y su personalidad es francamente vil. No le resulta agradable a la reina y una cierta ridiculez asociada a su atiplada voz y a sus modales insignificantes no favorece a su obstinación en alcanzar la elevada situación que para él aspira su familia. No era ni siquiera un matrimonio de conveniencia, era un matrimonio para evitar los inconvenientes de cualquier otro matrimonio. Sobre todo cuando se planteó con la posibilidad de que fuera un coburgo y por lo tanto digamos, proveyó de parejas y de maridos especialmente adecuados a las reinas europeas de la época, la familia Coburgo, ¿no? La propia María Cristina manifestó en su momento sus dudas de que incluso pudieran tener hijos. Al parecer, el rey padecía algo que se llama hipospadia y que no voy a describir. Me apresuro a decir que la verdad o no acerca de las peculiaridades físicas o de las inclinaciones de Francisco de Asís es menos relevante que la potencia de la leyenda popular que se articuló en torno a ellos. Una familia que en lugar de ser una familia, una idea interesante, multiplicó las dificultades de la transición política española a la monarquía constitucional. Por ejemplo, poco después de su boda, el Correo Nacional advertía, las personas puramente políticas, como los reyes, no pueden actuar como si fueran privadas. Si la autoridad en el matrimonio corresponde al hombre, en el Estado pertenece al soberano y este no puede ser súbdito de su familia. ¿Qué estaba ocurriendo para que el Correo Nacional escribiese esto tan críptico? Pues estaba ocurriendo que la reina, que fue casada contra su voluntad, de hecho es famoso y apócrifo aquello de con Paquito no, se había encaprichado de forma notoria del general Francisco Serrano, cercano al liberalismo. Y Francisco de Asís, animado por ciertos círculos liberales, en lugar de tapar ese hecho, como se hacía en muchas otras familias reales, lo que hizo fue airearlo lo más posible. Y marchó de palacio, se fue de palacio. A partir de entonces se empezó a hablar de la cuestión de palacio. Hubo varios meses de incertidumbre, hubo una publicidad extraordinaria, no solamente nacional, sino internacional. La reina planteó que quería el divorcio. Finalmente, el general Narváez y su madre, María Cristina, se hicieron cargo de la situación y forzaron de forma rotunda a que la reconciliación de los reyes. A partir de ese momento, la subordinación política de la reina a los moderados, y en concreto, no del todo, pero en buena medida a Narváez, fue paralela a su subordinación en la vida privada y al hecho de que corrieran rumores por toda España, la mayor parte de ellos falsos, pero el problema no es tanto que fueran falsos, sino que corrieran esos rumores constantemente. Otro inglés que trabajó y vivió y trabajó sobre la reina Victoria, Walter Bascott, dijo que habló sobre la relación que existía entonces y que existe ahora entre la imagen personal y la eficacia política de la monarquía. Sobre todas las cosas, dijo, nuestra monarquía debe ser reverenciada y si se comienza a hurgar en ella, no puede serlo. El misterio es su vida. No debemos dejar que la luz caiga sobre el misterio. No debemos traer a la reina al combate político, porque entonces dejará de ser reverenciada por todos y se convertirá en un combatiente más. En España, los emisarios de los rumores sobre la reina y que la convirtieron en un combatiente más, no venían fundamentalmente de fuera de Palacio, sino venían de dentro de Palacio, de las distintas camarillas que pugnaban por el poder de la reina. Fanny Calderón de la Barca, que estaba casada, escocesa, casada con un político y diplomático español, decía que
era la misma vieja historia de la Revolución Francesa. El descrédito contra la reina comenzó en las clases altas, bajó después al vulgo y cuando se hubieron desencadenado las pasiones, se encontraron los nobles con que eran las principales víctimas y que no podían contener la tempestad que ellos mismos, sin intención, habían provocado. Es decir, los mismos que cuando estaban en el poder se plegaban a todos los caprichos de la reina y del favorito de turno, no dudaban en arrastrar su nombre por el lodo cuando podían obtener una ventaja política o de poder de ello. Por lo tanto, la doble moral al respecto no residía solo en los interesados rumores cortesanos, sino que la cuestión fundamental era el deterioro creciente de la imagen en la esfera pública liberal de la reina primero y después de la monarquía. La documentación que mejor permite ver esto, constantemente se estaban secuestrando periódicos, había alusiones, etc. Precisamente porque estaban secuestrados, iban a parar a lo que se llama el infierno en la Biblioteca Nacional. Todos los escritos la mayoría están allí, algunos han desaparecido. Y solamente contamos con un caso que ha sido publicado. Yo lo hice para la Fundación Fernando el Católico, intentando cortar que fuera exclusivamente pábulo de rijosidad, que se llama Los Borbones en pelota, que se le atribuye a los hermanos Becker, que es el colmo de la obscenidad y de la pornografía política. De nuevo, no es una peculiaridad española, como se ha dicho. La pornografía política fue utilizada abundantemente en Europa contra los últimos Hannover, antes de la reina Victoria, Carolina de Brunswick, por ejemplo, contra María Antonieta, es sabido, contra la zarina Alejandra, por poner los ejemplos más conocidos. Bien, no voy a detenerme más en todo ello. Creo que las cuestiones fundamentales las he planteado. ¿Tengo todavía tengo tiempo? Bien, pues voy a hacer una reinterpretación rápida a partir de aquí de la monarquía isabelina. Primera idea básica, desde los inicios de su reinado, los monárquicos fervientes que la rodeaban la convirtieron en un combatiente político más. Su imagen, además, quedó fijada como la de una mujer irresponsable, impredecible, de deseos desbocados, que era necesario controlar para poder controlar la monarquía. Y lo que se produjo, de hecho, fue el secuestro de su vida privada y la fabricación de una imagen pública que no dotaba de ninguna dignidad a esa institución que para el liberalismo era fundamental, y era fundamental en toda Europa. Se ha hablado de que el liberalismo era antimonárquico. No hay nada más desacertado. El liberalismo era claramente monárquico porque la monarquía le resultaba una institución de orden, de organización, de creación de un puente entre el absolutismo y la nueva sociedad, etcétera, etcétera. La segunda idea importante es que la monarquía se ha considerado una monarquía de partido, la monarquía del partido moderado. Sin embargo, eso simplifica en exceso la concepción instrumental de la monarquía. Bien, lo que ocurrió fue que al secuestrar política y personalmente a la reina, el partido moderado renunció a la pugna política, digamos, legal con los otros partidos, en concreto con el Partido Progresista. Y al hacerlo, como dijo uno de los moderados más lúcidos, nos hemos convertido en un partido de corte. No tenemos el apoyo, como decía Donoso Cortés, de las turbas, de la gente, y solamente tenemos el poder de controlar la monarquía. El problema es que poco a poco la reina se fue orientando en ese mundo de intrigas políticas y poco a poco fue intentando tener su propia política. Y esa política era una política puramente personal. De manera que el partido moderado
pasó de ser el secuestrador de la reina a ser el secuestrado por la monarquía. Por ejemplo, el caso del Ministerio Relámpago, que es un ministerio que duró 24 horas. Ese ministerio fue una decisión puramente de la reina, animada por el conde de Cleonard y por el entonces su amante, el marqués de Bedmar, en el que en la ópera pasó la mano por la barandilla del palco y eso decidió que hiciese caer el gobierno Narváez y subiese al poder alguien que era prácticamente carlista. Bien, fue Narváez el que tuvo que inmediatamente desarticular ese ministerio que duró 24 horas, lo cual nos dice dos cosas. Por una parte, cómo actuaba políticamente la reina y por otra parte, la fuerza del liberalismo. Narváez era moderado pero liberal. La fuerza del liberalismo como para controlarla, como para actuar como cortapisa de buena parte de esos caprichos que hacían que lo privado y lo público desaparecieran en una especie de situación especialmente caótica, ¿no? Tercera idea, la implicación absoluta del Partido Moderado con la reina hizo que no pudiera ser ni siquiera, no ya un árbitro, como en otros países se intentó, un árbitro entre moderados, liberales y progresistas, sino ni siquiera un árbitro entre las propias camarillas de la corte y las propias facciones del Partido Moderado. Voy a concluir. Durante años se ha venido diciendo que Isabel II fue la reina de los moderados, pero no una reina, pero no, en realidad no lo fue porque nunca llegó a ser liberal y por lo tanto los moderados eran moderados, pero eran liberales. Nunca le permitieron llegar a serlo. Más aún, durante todos estos años, a través del archivo de la Policía de París, que le comenté a Francisco que había visto una documentación reciente, se ha podido ver que la reina fue objeto de vigilancia intensa por parte de la propia policía. Se le arrebataron documentos comprometedores sobre su vida en varias ocasiones y una buena parte de esos documentos fueron depositados en el Ministerio de Gobernación. Tuvo que ser un liberal progresista, en este caso, Sagasta, el que después de la restauración de Alfonso XII le devolviese aquella documentación. Antonio Cánovas, que se turnó con Sagasta en la restauración de la que hablábamos antes, tras la fallida monarquía de Amadeo I y de la Primera República, ideó un pacto de consenso de mínimos, de consenso de Estado entre los dos grandes partidos liberales, el liberal y el conservador, que aceptasen algunos supuestos básicos respecto a la posibilidad de un turno político pacífico que permitiese que fuese posible una monarquía constitucional, no democrática como la actual en la que el rey reina, pero no gobierna, sino una monarquía en la que el rey reina en soberanía compartida con las Cortes, con el Parlamento. Hubo de convencerla porque ella seguía en el exilio, hubo de convencerla de que abdicasen su hijo. La documentación que he encontrado sobre lo que Cánovas llamó las labores de la restauración es apasionante porque hubo diversos candidatos al trono. La guerra franco-prusiana fue producto de la posible decisión de un candidato alemán. También fue candidato al trono su cuñado, el duque de Montpensier, que tuvo tanta vinculación con Sevilla, pero eso resultó imposible porque se enredó en un duelo con su primo Enrique de Borbón y también porque Inglaterra no hubiera permitido una relación tan estrecha con la monarquía francesa. Bueno, en todo caso, finalmente se decidió que se produjera la restauración de Alfonso XII, que fue educado en Alemania y fue educado en Inglaterra, tanto desde el punto de vista moral
de su propia personalidad como desde el punto de vista constitucional. Y cuando Isabel II intentó volver a España, porque llevó muy mal, de hecho se exilió, la exiliaron con 38 años. Parece que su reinado fue larguísimo, y lo fue porque subió al trono a los 13. Y cuando quiso volver a España, Cánovas le dijo, y con esto acabo, Su Majestad no es una persona, es un reinado, es una época histórica. Y lo que hoy necesita el país es otro reinado, otra época diferente, otra monarquía diferente. Y esa monarquía fue la monarquía constitucional de Alfonso XII, que proveyó a España de lo que ha tenido que ser un canadiense que nos lo dijera, de más años de gobierno constitucional ininterrumpido que ningún otro país, con la excepción de Inglaterra en Europa en el siglo XIX. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. También saludo a quienes han estado en streaming y damos por concluido el acto con mi más sincera gratitud y con mi admiración por la forma tan sencilla y tan didáctica con que ha explicado la historia del reinado de Isabel II. Muchas Bueno, gracias, muchas Isabel. gracias a vosotros. Es un placer. Normalmente en el mundo académico hay algún comentario, pero veo que no es el caso aquí, o sea que lo dejamos así. Y mejor por si acaso entramos en algún aprieto, ¿no? Muchas gracias. Gracias.